Antes de ver el video te pedimos que te suscribas al canal, que nos sigas en nuestras redes y sobre todo, si te interesan algunas de nuestras propuestas, que te pongas en contacto con nosotros porque estamos en plena campaña de afiliación porque nos queremos presentar en las próximas elecciones. Ahora vamos con el video. Este video es la segunda parte de uno que subimos la semana pasada. Si todavía no lo viste, te invitamos a que lo veas, dejamos el enlace abajo y si no, dale play. Y esto me lleva a la siguiente cuestión que quería tratar. A ver, el peso cada vez mayor que tiene en la discusión pública todo este tema de los alquileres, la regulación, no regulación, en realidad expresa un hecho del cual nadie habla, por lo menos no se escucha mucho, que es el fuerte proceso de inquilinización de la Argentina en los últimos 20 años. Escucharon bien, en los últimos 20 años, entonces ni 30, ni 10, ni 8 porque Macri esto o Macri lo otro. En los últimos 20 años. Esto no se está hablando, sí quizás lateralmente, pero me parece que es algo que hay que tratar, hay que darle su tiempo, porque uno ve efectivamente que la Argentina en los últimos años se está convirtiendo en un país de inquilinos. Veremos el siguiente cuadro. Este es un cuadro cuyos datos no me los saqué de la manga, sino que está basado en los censos de los años correspondientes, y vemos que durante la primera mitad del siglo XX, durante la época de oro del liberalismo en la Argentina, el porcentaje de propietarios era muy bajo. La mayor parte de los trabajadores argentinos eran inquilinos. Esto implica primero muchos problemas vinculados con las huelgas de inquilinos, la huelga de inquilinos de 1907, y además también desmitifica esta idea, sobre todo porque es un mito que tienen los liberales, de que la Argentina era un paraíso. A ver, el acceso a la vivienda durante la época del liberalismo era muy bajo, no había acceso a la vivienda, por lo menos por parte de los trabajadores. Estamos hablando que solamente un porcentaje muy bajo, es decir, el 13% de la población o de las familias era propietaria de su vivienda, el resto alquilaba. Bueno, a esto nos quiere hacer volver Milei, parece. Ahora, si avanzamos un poco más en el tiempo, vemos que ya para la mitad del siglo XX se empieza a resolver gradualmente el problema de la vivienda. E irónicamente, contra lo que uno podía llegar a pensar, hay dos datos. Primero, durante los 90 el porcentaje de propietarios sube muchísimo, sube casi 10 puntos, pasa del 67% de familias que son propietarias de su casa en el año 91, pasó a principios del menemismo, y en el año 2001, ya habiendo pasado todos los 90, la convertibilidad y el gobierno de Menem, bueno, se llega hasta el 76%, un poco más. Y a partir del año 2001, los sucesivos censos, lo del 2010 y el último del 2022, el porcentaje de propietarios baja. De hecho, en el último censo, el año 2022, deja el porcentaje de propietarios totales a los niveles de antes del menemismo. Y esto es algo relativamente grave porque, a ver, es cierto, no estamos en los niveles del principio del siglo XX, pero estamos frente a un problema que va avanzando cada vez con más fuerza, que es este proceso de inquilinización, que fíjense que se da sobre todo durante el periodo de hegemonía kirchnerista. Entonces tenemos que intentar explicar esto, porque contraintuitivamente uno puede tomar algunos elementos que tendrían que llevar a una conclusión contraria, ¿no? Al procrear, toda la cuestión de la asistencia social, la intervención del Estado. Vamos a ver que detrás de todo eso hay mucho humo. Y bueno, intentemos dar respuesta con algunas variables. La primera variable que podemos tomar es la evolución de los créditos hipotecarios. Esta es una serie que está armada, o sea, son créditos hipotecarios a plata de hoy. Arranca en el año 62 y lo que vemos son, en primer lugar, hay varios picos. Tenemos un pico durante el gobierno de la NUCE, durante el último peronismo, tenemos un pico importante durante la última dictadura militar, y el último pico grande es durante el macrismo.
Y hoy podemos decir que estamos en el peor momento de la serie. Y esto no tiene que ver con el gobierno de Milei, sino que uno puede ver que la tendencia, eh, la tendencia a la baja, la podemos encontrar en el 2018 en adelante. Y el gobierno de Alberto no revierte esa tendencia. Digo, al margen de todo eso, el pico histórico de créditos hipotecarios se da durante la década del 90, que en parte tiene que ver con las facilidades que daba la convertibilidad para acceder a crédito de manera sencilla, pero también que tiene que ver con una intervención por parte del gobierno de Menem. Acá muestra esta placa con este anuncio del año 97, donde se ve que el Estado, en un contexto electoral, está preocupado por aumentar el acceso a la vivienda, por lo menos aumentar la cantidad de créditos hipotecarios como una forma de poder proyectarse a las elecciones. Pero efectivamente uno lo que ve es que ya en los años previos hay un aumento de los créditos, y si lo comparamos con otros picos, la verdad que uno puede decir que el baile fue total durante los 90, por lo menos en esta cuestión. Muchas personas accedieron a la vivienda, y esto se ve justamente en que entre el año 91 y el año 2001 crece en 10 puntos porcentuales la cantidad de propietarios en la Argentina. O sea, estos son datos oficiales, Banco del Dato Central y datos de los censos. Por otro lado, podríamos tomar como referencia los planes estatales de construcción de vivienda. No hablo del Procrear, eso todavía no, sino es los planes en los cuales el Estado se hace cargo de la construcción de viviendas. Ahí tenemos dos planes principales o dos proyectos principales, que son los que más construyeron viviendas durante los últimos 50 años, desde el año 76, que son por un lado el FONAVI, o sea, el Fondo Nacional de la Vivienda, y por otro lado el Plan Federal que se lanza en el año 2004. Lo digo muy rápidamente, el FONAVI se reglamenta en el año, o se legisla en el año 72, durante el gobierno de Lanusse, o sea, gobierno de facto, y empieza a funcionar a partir del año 76, porque ya a partir del año 76 podemos ver que empiezan a construirse viviendas, muy lentamente, pero empieza a construirse. Lo que nos muestra esta serie es que durante los años 90 crece muchísimo la cantidad de viviendas construidas por el Estado. Ahora vamos a hablar de lo que pasa después del 2001, pero en principio crece mucho la construcción de viviendas estatales. Es decir, el Estado ahí no se está retirando, no compremos esto primero no es una defensa del menemismo, pero tampoco compremos el discurso actual progre, kirchnerista, según el cual el Estado se retiró en los años 90. Por lo menos en este apartado no se retiró. De hecho, hubo un aumento importante de las viviendas. Lo que sí podemos marcar es que durante los 90 el FONAVI, o sea, este organismo nacional, delega mucha de la gestión de la construcción de viviendas, o sea, con los fondos incluidos, a los institutos provinciales de la vivienda. De hecho, esto capaz que no les interesa a ustedes, pero mi abuela consiguió se hizo propietaria del departamento gracias al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, allá por el año 98. Es decir, uno seguramente puede conocer personas que adquirieron su vivienda, incluso estatal, durante los años 90. Digo, por fuera de los créditos hipotecarios en el sector privado, que ya lo vimos recién. Bueno, obviamente después del 2001 cae mucho la construcción de viviendas por la cuestión de la crisis, y a partir del año 2006, 2005-2006 empieza a crecer nuevamente. Podemos hacer una comparación eh, entre lo hecho durante los años 90, específicamente durante los gobiernos de Menem, comparado con lo sucedido durante los gobiernos de Cristina y de Néstor. Y vemos que acá salen perdiendo, los segundos salen perdiendo, porque si bien construyeron más viviendas, 415.000 contra 390.000 de Menem, lo cierto es que estuvieron más tiempo, estuvieron 2 años más en el gobierno, 12 años contra 10. Por lo tanto, el criterio que tenemos que usar es el promedio de viviendas construidas por años, y lo que vemos es que durante los gobiernos kirchneristas se construyeron 34.000 viviendas por año, mientras que durante el menemismo el Estado construyó 39.000 viviendas por año, con una población menor, con lo cual incluso proporcionalmente respecto a la población o a la cantidad de familias, la diferencia tendría que ser todavía mayor.
Y esto explica por qué hay un avance en el proceso de inquilinización o incluso de ocupaciones irregulares de viviendas por fuera de los marcos legales. Entonces acá tenemos otro factor que explica el problema de acceso a la vivienda. O sea, detrás del estado presente, detrás de la década ganada, había mucho de humo, bastante de humo. Podríamos sumar el tema del plan Procrear, que para los que no están informados, el plan Procrear, a diferencia del FONAVI o del plan federal, no es construcción estatal de vivienda, sino que es el Estado dando créditos hipotecarios, que fue lanzado en el año 2012, el primer Procrear, y se sortearon 400.000 créditos hipotecarios. 400.000 créditos hipotecarios a lo largo de 3-4 años, en un contexto en el cual, y estos son datos también oficiales del INDEC, donde ya tenías 3,5 millones de familias con déficit habitacional, es decir, con casas precarias. Entonces, la verdad que 400.000 en ese contexto es muy poco. Y no es que les estoy bajando el precio al Procrear. O sea, no hace falta bajarle el precio. Es decir, los datos mismos le bajan el precio cuando uno compara las intenciones con las necesidades reales de la población. E incluso la situación se fue agravando en el transcurso de los años. Se pasa, como decía hace un rato, de 3,5 millones de familias con déficit habitacional o de hogares a casi 5 millones en el año 2022. Entonces, pareciera que lejos de dar resultados a este tipo de políticas, lo que hacen es agravar el problema, por lo menos dar ningún tipo de respuesta real. E incluso, digamos, la degradación de los planes de vivienda, de los créditos hipotecarios, uno lo puede ver cuando se lanza durante el gobierno de Alberto Fernández el plan Mi Pieza, es decir, ya no hay pretensiones de construir casas, o que una persona construya su casa, que financie su casa, sino que amplíe la casa que ya tiene, con una pieza más, con algún tipo de arreglo. Básicamente, eso es lo que tenemos en materia de política de acceso a la vivienda. ¿Cómo se podría resolver el problema del acceso a la vivienda? De tal forma que la cuestión de los alquileres, que fue el disparador de este video, quede totalmente en segundo plano. Y bueno, estaría bueno ver qué hicieron otros países. Veamos, por ejemplo, el siguiente cuadro que muestra en un grupo de países seleccionados el porcentaje de propietarios, de familias propietarias sobre el total de todas las familias de sus respectivos países. El que aparece arriba de todo, o los primeros países que aparecen arriba de todo, tienen 97% de acceso a la vivienda, de propiedad de la vivienda, 95, 93, 90%, de 90 para arriba. Lo que primero, si agarramos los primeros 10 países que aparecen en esta lista, rápidamente podemos decir, bueno, eran países que formaban parte del bloque socialista o de la Unión Soviética, por lo cual en parte se explica este alto porcentaje por la cierta intervención estatal que garantizó la propiedad. Ahora bien, el caso raro dentro de estos primeros 10 países es Singapur, que tiene un nivel de propiedad de la vivienda de casi el 90%. Y llama la atención primero porque no forma parte de este pelotón de países que fueron socialistas. Pero por otro lado, porque es en el ranking que elabora el índice de libertad económica, Singapur es el país que está arriba de todo, que siempre está en el top 3. Bueno, por lo cual uno puede decir, bueno, acá tenemos un ejemplo de país que aplicó liberalismo y que logró un alto nivel de acceso a la propiedad de la vivienda. Bueno, el gobierno singapurense no llevó adelante políticas liberales para que crezca el porcentaje de familias dueñas de sus casas. Miremos simplemente lo que pasa a partir del año 1960-1961 en Singapur con el tema de construcción de viviendas. En el año 60 se crea la Junta Nacional de Desarrollo de la Vivienda en ese país, que planteaba o que tenía como objetivo que el Estado construya viviendas sociales. Esas viviendas sociales empiezan a hacerse a partir del año siguiente y vemos, si tomamos el siguiente cuadro, no dejan de crecer por lo menos hasta el último año de la serie que tomamos, que es en la década del 70. Algo así como el FONAVI, pero en una escala mayor, porque de hecho si comparamos la cantidad de viviendas construidas durante
la década del 60 y 70 en Singapur, como porcentaje de la población, y agarramos los mismos criterios para la Argentina de la década ganada, y Singapur, un país modelo del liberalismo, construyó en proporción relativamente 6 veces más vivienda que la Argentina. Es decir, para ponernos a niveles de Singapur, y tendríamos que haber construido algo así como 200.000 viviendas por año durante los primeros años después de la crisis del 2001. O durante los años 90 también, es lo mismo. Y esta construcción estatal de viviendas se daba en el contexto de 2 planes quinquenales que había lanzado Singapur. Es decir, formaba parte de una estrategia de desarrollo económico más general. No era simplemente darle vivienda a la gente que tenía pocos recursos, sino que detrás de eso había una planificación económica por parte del gobierno. Y lo que podemos sumar para destacar de la construcción estatal de viviendas en un país modelo, o sea, si Milei tiene como modelo a Singapur o los que están arriba en el índice de libertad económica, vamos nomás, vayamos con eso. Que el Estado se ponga a construir viviendas. Pero además no solamente construía viviendas, sino que además había planes de urbanización vinculados a la construcción de viviendas, entonces el Estado construía veterinarias, colegios, hospitales, bibliotecas, universidades, como parte de ese entramado urbano de nuevas viviendas sociales. E incluso para aquellas familias que quizás no podían comprar la casa construida por el Estado, también estaba pautada la posibilidad, y de hecho terminaba pasando, que los que no tuvieran recursos alquilen esas casas al Estado, sean inquilinos del Estado. Y eso eventualmente, a lo largo del tiempo, digamos, lo que logró es que casi la totalidad de las familias en Singapur sea propietaria de su casa. Ahora uno puede decir, pero capaz que en los últimos años el Estado intervino menos, no. Eh, casi el 90% de las propiedades de las casas, de las viviendas en Singapur, son viviendas sociales, es decir, viviendas construidas por el Estado. Para los que tengan algún tipo de sospecha sobre lo que estoy diciendo, dejo en la descripción el enlace de la Junta de Desarrollo Habitacional de Singapur, donde ellos mismos dicen eso, y además está bueno porque tiene varios censos desde los años 60 que van informando cómo fue evolucionando el laburo de la Junta de esta Junta que construía casas. ¿Cómo entonces se puede resolver el problema del acceso a la vivienda propia para la clase obrera argentina? O sea, hoy tenemos 2 millones de familias que son inquilinas, que no tienen su propia casa. Es mucha gente. Es un porcentaje importante del total de los hogares de la Argentina. Uno podría decir, bueno, rápidamente, a partir de lo que yo dije, bueno, hay que estimular el crédito hipotecario porque en los 90 creció mucho. A ver, en los 90 creció hasta el 76%, pero la verdad que tampoco se fue mucho el promedio histórico de la Argentina, por lo menos lo que hemos informado de los años 80, o quizás un poco más de los años 70. No se va mucho el promedio histórico, y de hecho, el 76% que se alcanza durante el menemismo, todavía está muy lejos de llegar a una cobertura total, o por lo menos, no total, pero sí que se acerque a los países que ya tienen resuelto el problema de la vivienda. Lo que vimos recién en los primeros en la lista de 10 países, incluso Singapur, queda muy lejos de esos países. Entonces, me parece que hay que hacer cosas, hay que proponer una solución frente a este problema. Si tomamos como criterio lo que hicieron los países que tienen resuelto esto, y bueno, la respuesta es muy rápida, muy sencilla. El Estado tiene que ponerse a construir viviendas sociales. La evidencia histórica muestra que es la única forma de resolver realmente el problema de la vivienda y que la cuestión de la discusión de los alquileres pase a un segundo plano. Por eso yo dije al principio del video, esto no es inquilinos agrupados. Inquilinos agrupados está preocupado, piensa que el interés de los inquilinos es que no aumenten los alquileres o que los alquileres sean baratos. En realidad los inquilinos queremos ser propietarios de nuestra vivienda. Y para eso el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que llevar adelante políticas que garanticen eso. Bueno, el kirchnerismo no lo hizo. Y el menemismo y los partidos burgueses en general en la Argentina no llegaron a resolverlo. Mostraron sus límites. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y tomamos, por ejemplo, insisto otra vez, un país que en este video reivindicamos y que los seguidores del gobierno
los propios funcionarios del gobierno, como Milei, reivindican, bueno, Singapur, ¿qué hizo? Hizo viviendas públicas. Acá el Estado mismo tiene que avanzar en la construcción de viviendas. Esto implica poner más plata. A ver, durante el kirchnerismo, como dije hace un rato, se construyeron en promedio 34.000 viviendas por año, ¿no? Nosotros hoy tenemos 2 millones de familias de inquilinos. Un plazo razonable para resolver esto sería de acá a 10 años, es decir, en promedio habría que construir por año 200.000 viviendas sociales para, por lo menos, llegar a cubrir los 2 millones que están ahora, porque la población sigue aumentando y por lo tanto sigue aumentando la cantidad de gente que en algún momento se va a la casa de sus padres y se quiere independizar y formar su familia. Entonces esto va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, así, haciendo las cuentas rápido, uno puede decir hay que sextuplicar la cantidad de viviendas construidas durante el mejor momento de la década ganada. O incluso durante el menemismo. Hay que aumentar en un porcentaje importante la construcción de viviendas estatales. Por lo cual, uno también podría decir que lo que habría que hacer es aumentar por 6 el dinero destinado a eso. Hagamos el siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente dato. Durante la década kirchnerista, la década ganada, perdón, se destinó el 0,93% del PBI en la construcción de viviendas y en urbanismo. Aumentarlo por 6 implicaría gastar el 5,5% del PBI. Lo cual uno puede decir, bueno, sos un degenerado fiscal porque estás proponiendo una ley o un proyecto sin una contraparte que explique dónde va a salir la plata. Bueno, acá no somos degenerados fiscales y por lo tanto vamos a proponer algo. Para empezar, en realidad el porcentaje de aumento del presupuesto destinado a aumentar la cantidad de casas construidas por año, en realidad tendría que ser menor, porque al hacerlo en más cantidad se gana en escala y por lo tanto se terminan reduciendo costos. Entonces cerramos en un 5% como para ser generosos. Bien, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Y podría responder muy rápidamente de la expropiación de los recursos del Club de la Obra Pública. Milei hizo mucha campaña contra ese selecto grupo de empresarios, pero al final lo único que hizo fue parar la obra pública en general, desatendiendo las necesidades de infraestructura que tiene la sociedad y generando la pérdida de muchísimos puestos de trabajo de los laburantes de la construcción. Bueno, nosotros lo que proponemos no es parar la obra pública, sino terminar con los curros del Estado. Entonces ahí el Estado se tiene que hacer directamente cargo de la construcción y tener una política más estricta en torno a los costos. Por lo tanto, vamos a ganar en escala y vamos a terminar con toda la guita de más que se lleva por sobreprecios esta burguesía choriplanera que vive de los acuerdos con el Estado. Pero hasta ahora no dije nada concreto. Bueno, vamos a ver de dónde vamos a sacar la plata concretamente para financiar el plan de infraestructura. Tomemos, por ejemplo, Singapur, como dije hace un rato. Singapur financió la vivienda pública con su Fondo Nacional de Previsión, es decir, con los aportes de los trabajadores, lo que sería el fondo de jubilaciones. Con esa plata financió la construcción de viviendas. No regaló viviendas, financió las viviendas. Nosotros acá proponemos lo mismo, usar los fondos del ANSES para financiar la construcción de estas casas sociales, o estos departamentos sociales. Pero no hay plata. Bueno, sí, hay plata. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a poner acá al costado los porcentajes para que hagamos la suma total. Actualmente el Estado gasta en construcción de viviendas cerca del 1% del PBI, a veces más, a veces menos, pero tomemos como criterio el 1% del PBI. Y nosotros tenemos que llegar hasta el 5%. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar la plata para aumentarlo hasta ese objetivo? Bueno, por un lado, ya lo sabemos, sobre todo si vieron columnas anteriores, como por ejemplo la del déficit fiscal, que 3% del PBI es lo que pierde el Estado, que pierde el ANSES, por la existencia de patrones que no blanquean a sus trabajadores. Es decir, el Estado no recauda el 3% del PBI por la informalidad laboral. Entonces, un blanqueo masivo de trabajadores automáticamente aumentaría en un 3% del PBI las arcas del ANSES. Entonces, ahí ya llegamos al 4%.
¿correcto? Estaría bueno, ¿no?, que el blanqueo de capitales que hoy está llevando adelante el gobierno también incluya el blanqueo de trabajadores. Estamos a favor del blanqueo, claro, de los trabajadores. Por otro lado, también es cierto, y esto lo mencioné en su momento en la columna de gasto público, que como hay muchos trabajadores en la informalidad, el Estado tiene que salir en auxilio a esos trabajadores, como una forma de compensar los bajos salarios que le dan sus patrones. Esto toma la forma de asignación universal por hijo. Si los trabajadores de la Argentina estuvieran en blanco, con salarios de convenio, no necesitarían la asignación universal por hijo. ¿Cuánta plata es eso en relación al PBI? El 0,85%. Más plata para sumar. Porque es plata que el Estado, que el ANSES no gastaría. Ahí estaríamos ahorrando plata. Y además podemos sumar un 0,15% de cargas sociales que no pagan importantes sectores de la economía argentina a través de los distintos regímenes de promoción económica. Por el caso de la industria del Tierra del Fuego, el caso de la economía del conocimiento, distintos regímenes de promoción. En total, solamente lo que es el ítem digamos, de la exención de cargas sociales o de impuestos para la seguridad social es el 0,15%. Es decir, sumamos todo esto, nos da un 5%. Es decir, ya acá tendríamos la plata para iniciar un verdadero plan nacional de viviendas para eliminar por completo, casi por completo, el inquilinato, dejando discusiones como la regulación de la ley de alquileres en un segundo plano. Y además de las ventajas que implica en sí que toda la clase obrera tenga su propia vivienda, tendría efectos inmediatos sobre la actividad económica. Poner en marcha semejante plan movilizaría toda la economía, sumado al hecho de que la elección del emplazamiento de las nuevas viviendas va a estar determinado o se va a dar en el contexto de una estrategia de desarrollo económico más general. En la Argentina 2050, dejo la recomendación acá, nosotros planteamos que, bueno, probablemente haya que construir nuevas ciudades en las cercanías de Buenos Aires, de Rosario, y además va a ser necesario la ampliación de la planta urbana de las grandes capitales, las grandes ciudades del interior, porque vamos a tener que poner en marcha una serie de actividades económicas que se van a tener que dar sobre todo o en buena medida en el interior, y bueno, va a haber que llevar recursos humanos para ese lado. Por lo tanto, la construcción de casas para los trabajadores no sería un gasto en ese contexto, en esta estrategia general, sino que sería una inversión en infraestructura. A ver, nosotros vimos, eso también lo mencioné en alguna columna, nosotros vimos que este año se cayó la inversión de la empresa de Malasia, la que iba a tener un convenio con YPF, porque habían cambiado el lugar de el emplazamiento donde se iba a hacer la planta de licuefacción a la Patagonia, en un pueblo donde no había ningún tipo de infraestructura, donde no había población. Bueno, parte de la infraestructura no solamente es la ruta, el puerto y todo lo que permite exportar, sino las viviendas de los trabajadores que vas a tener que transportar masivamente a esas ciudades. Y puedo asegurar que si a un inquilino de la ciudad de Buenos Aires le ofreces tener ser dueño de su casa con salario en blanco cerca de la cordillera, en la Patagonia, va a ir sin ningún problema. Simplemente hay que poner plata, pero que esa plata esté pensada en un desarrollo general de toda la economía argentina.